en 678. Nuestras queridas abuelas encontraron al nieto 103 mediante extracción compulsiva. Comparar este caso con el de los hermanos Noble Herrera, teniendo en cuenta que esta chica en principio se negó a hacer el ADN hasta que finalmente actuó la justicia. No, en el caso Noble Herrera es terriblemente distinto, es un caso espantoso y además hay cuestiones muy profundas de poder económico y mediático. En este caso, y como otros chicos, se negaba, no quería saber, tenía miedo, todo lo que es desconocido produce rechazo. Es un rechazo momentáneo porque aceptó sin ningún reparo lo que le dijo el juez, la extracción de sangre obligatoria. Y una gran diferencia entre esta otra monstruosidad que está haciendo la señora Herrera de Noble con dos personas que dice querer. La alianza Mañeto-Macri, la publicidad oficial y el monopolio que pagamos todos. La empresa Clarín hoy acaba de recibir una licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 250 millones de dólares. Vos contame cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá el 10 de julio. Hoy está en A Dos Voces Mauricio Macri. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué va a pasar con la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires? Buenas noches. Bueno, sí, aquí estamos Guillermo junto a Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño. Vos contame cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá el 10 de julio. Periodismo independiente. Mañeto tocó fondo. Tras el papelón, Clarín bajó el tema. Esto fue emitido por Telenoche y por TN, es un video de alrededor de 20 minutos, donde solo se reflejan 7 minutos de lo que ha sido un video grabado con cámara oculta de 1 hora y cuarto. Es decir, es una edición descontextualizada de un video mucho más grande, que hoy nosotros lanzábamos desde tiempo un desafío, una oferta en realidad, hacia Clarín, a costo nuestro absoluto, y es que si nos dan el crudo del video completo, el crudo de esta grabación oculta, nosotros la publicamos en Tiempo Argentino para que todos podamos conocer la verdad de lo que fue la negociación entre Siri y la empresa. Mariano, vos estuviste hablando con Siri hoy. Sí, sí, lo que le dije claramente fue que creí que se había equivocado y que había pecado. ¿Cuál es el error que comete Siri para vos? Un delegado no puede sentarse con la patronal a discutir su situación privada en medio de un conflicto de la naturaleza. ¿Por qué no lo puede hacer, Mariano? Explícame. Porque no es ético, porque no corresponde, porque vos representás a los trabajadores, no puedes sentarte con la patronal a decir, bueno, pagame 3 millones y me voy. Es absolutamente legítimo que Siri reclame, porque Siri además de ser delegado es trabajador y decir, bueno, necesito resolver el conflicto y por los 7 años de lucro cesante y todo el daño moral que me produjeron, es esta la plata. Eso no está mal. Es absolutamente lícito que él reclame una indemnización en caso de que tiró la toalla. ¿No es posible pensar que era inminente la resolución judicial, que los abogados de Clarín lo hayan metido dentro de este embrollo y que en esa parte de la cámara oculta que no se ve haya habido una inducción clara para que el tipo llegara a hablar de eso cuando en realidad la discusión pasaba por otro lado? Flaco, a Pablo Yonto lo sentaron, le ofrecieron $1 millón y dijo que no. Digo, ni siquiera él lo fue a pedir. Pero Pablo Yonto, delegado del diario Clarín, despedido, 8 años después. Le ofrecieron, se sentaron en la mesa de un café. Lo llamó el gerente personal y dijo, ¿cómo destrabamos esto? Él le dijo, quiero volver a trabajar, yo soy el delegado de los trabajadores. Le dijeron, hay $1 millón para vos, hermano, terminemos con esta tortura. Y él dijo, no, flaco, yo quiero volver a ganar 1.200 pesos por mes. Pero digamos todo, eso es ética moral. Los actores con Cristina. Creo que es muy importante precisamente la constitución de esta entidad, SAGAI, para defender los derechos de ustedes, trabajadores de la cultura. Yo me siento muy orgullosa y yo sé que él se sentiría muy feliz porque estaba muy, le diría casi más que empeñado, emperrado, porque él se emperraba con las cosas cuando las consideraba justas, cuando las consideraba que debían corresponder, que eran derechos. Y bueno, y pese a todo, firmó aquel decreto y también ustedes lucharon, nadie les regaló nada. Agradecerles el reconocimiento para él y agradecerles, bueno, y saber que en la Casa Rosada siempre van a encontrar, por lo menos mientras esté Argentina, una persona que se va a hacer eco de la cultura y de los derechos de los trabajadores. En general, cualquiera sea su actividad. Bloqueo a la verdad. Así reflejó Clarín el hermoso encuentro. Clarín. Vallas y vecinos enojados en un acto de Cristina con actores. Fue en una entidad de actores.
cerraron la calle Marcelo T. de Alvear durante 2 horas y media. Hacia las 19 horas comenzaron a amontonarse las señoras que iban al autoservicio. Tenés que esperar 5 minutos porque viene la presidenta. Tené un poco de paciencia. Le respondían 2 chicos de la misma edad que ellos con tono de mando. Voy a la peluquería, dijo otro. No lo tenés tan largo, le respondió burlón un encargado de seguridad. El juez clarinista que le dio miles de millones a Clarín en perjuicio de la gente. Ha decidido un juez, Bustos Fierro, uno de esos jueces más bien lamentables que hay, es el que habilitó la reelección de Menem, por ejemplo, ha dictaminado una medida cautelar a favor de Cablevisión para que se mantenga el aumento hasta 147 pesos. No cree, como hoy cree nuestra presidenta y queremos muchos argentinos, que las medidas cautelares son medidas que favorecen a las corporaciones y no al conjunto de los argentinos. 109 hasta 47 da una diferencia tal que en un mes son 120 millones de pesos. En un año, lo que Clarín le saca, lo que le roba a la gente son 1.440 millones de pesos. La invitación de 678 a Vargas Llosa. El literato sigue sin contestar y el 4 de mayo viene la CID. Los invitamos a debatir sobre ética periodística. ¿Aceptarán? A donde quiera que voy. Con imprescindibles matices, todas las voces, todas del mismo lado. Diarios. Sí, a ver. ¿Necesitas leerlos? Últimamente me están aburriendo un poco. Todo el bolón que viste de Clarín, Nación... ¿Qué diría tu hijo ahora? Si estuviera viendo este momento, lo que pasa ahora. Que es muy útil lo que está pasando. Porque es un cambio y esto que aparezcan medios que muestran otra realidad que la que muestra Clarín, Nación o la prensa, no sé. A mí me parece genial. Yo laburaba en Canal 13. Me acuerdo que todavía era estatal y ya había, a los 6 meses, antes de que se licitaran los canales, ya estaba Clarín adentro. A mí me echaron, pero ya creo que se están yendo al carajo, ¿viste? Digamos, con todo ese poder que tenés podés construir un país más igualitario, podés dar un discurso diferencial, la gente te sigue. Otro día de bellas notis. 1. Barsky dio una lección sobre cómo no atornillarse a una posición dominante. Hay muchos oyentes de Mar del Plata, Córdoba, Rosario. Todos preguntan por qué no se escucha más el programa. A partir del lunes 4, debido a la aplicación de un artículo de la Ley de Medios, que se refiere a programación local de contenidos propios en repetidoras, ese espacio queda reservado para la emisora en cuestión, para la radio local. Tengo una sensación mixta. Por un lado, siento pena porque no solo ustedes dejan de escuchar un programa que les gustaba o que formaba parte de su rutina, de su costumbre, sino que también nosotros perdemos público. Ahora, por otro lado, forma parte de un artículo de una ley que yo particularmente apoyé y que creo que en este punto tiene un efecto positivo y es la creación de fuentes de trabajo para periodistas del lugar. Y creo que esa es una búsqueda de la ley que además pretende descentralizar los contenidos. Valoro que, no en el cortísimo plazo, pero sí en el mediano, el programa o el espacio será producido por periodistas que van a tener una chance laboral que no hubieran tenido si el programa hubiera sido emitido, como ha ocurrido hasta el lunes 4, por la repetidora. 2. Producción automotriz. Diarioregistrado.com. La producción de autos creció 33,8% en marzo. 3. El Indio tocará en Junín.
Así lo confirmó Carlos Indio Solari, ex líder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota durante su show en Salta. La próxima cita será el sábado 28 de mayo. 4. Hoy la rompió el Barça. Ahí la tiene, lío, señores, venía para Villa, atención, gol de Iniesta. ¡Gol! William para correrlo a Alves. Dani Alves. ¡Gol! Viene para Piqué. La pulga, señoras y señores, Caíta. Acaba el Barcelona buscando el quinto. Este es Dani Alves. ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Xavi! Y en instantes la rompe el Barça. Y también Vudú y Siembroski. Pinta para programón. Evita 678. El programa que siempre te da un beso y pronto te dará una flor. ¿Qué hubiera pasado con un niño o una niña en situación de calle de 6, 7, 8 años o más chiquititos? Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy tratando de dar amor por entre el frío de Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Todos bien? Hola. ¿Cómo es? Hola. Hola. Hoy está con nosotros para compartir el programa el ministro de Economía, Amado Vudú. Hola, Amado, bienvenido. Muchísimas gracias por venir, También está con nosotros Eduardo, el Barce Santos. ¿Cómo le va? Abogado constitucionalista. Bienvenido, Eduardo. No tenemos ni ahí el dinero que tiene Messi, digamos. Ya se anticiparon a mi primer reclamo. Bueno. Sí, rápidamente, por las dudas. Está también con nosotros Luis Siembroski, ahí está, Siembroski. Actor, estás por estrenar ahora una obra, vamos a estar hablando de ese tema. Sí. Arrancamos con el primer tema, tiene que ver con las abuelas que han restituido al nieto número 103, un caso que fue silenciado curiosamente por el diario Clarín. Lo vemos. Nuestras queridas abuelas encontraron al nieto 103. Se trata de una historia de identidad recuperada, una niña que estuvo viviendo con una familia sustituta en la provincia de Santa Fe, la hija de una pareja de militantes del ERP desaparecidos en Rosario durante la última dictadura, fue identificada ayer a través de un examen realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos. Es inevitable comparar este caso con el de los hermanos Noble Herrera, teniendo en cuenta que esta chica en principio se negó a hacer el ADN hasta que finalmente actuó la justicia. No, en el caso Noble Herrera es terriblemente distinto, es un caso espantoso y además hay cuestiones muy profundas de poder económico y mediático. En este caso, y como otros chicos, se negaba, no quería saber, tenía miedo, todo lo que es desconocido produce rechazo. En 102 también se negó y ahora es un chico feliz que transita por la casa de las abuelas como si fuera su casa y dice gracias y dice que es feliz. Le va a pasar lo mismo a ella. Es un rechazo momentáneo porque aceptó sin ningún reparo lo que le dijo el juez, la extracción de sangre obligatoria. Y una gran diferencia entre esta otra monstruosidad que está haciendo la señora Herrera de Noble con dos personas que dice querer, pero que evidentemente para ella son nada más que objetos para un problema económico.
Genial antinomia marcaba la semana pasada Edgardo Moca, entre la lucha de Estela y un chiste de Nick que se burlaba de las utopías de tantas identidades que aún carecen de verdad. ¿Cuántos años tiene? 14. Que de repente chicos de sus edades, hace 35 años, eran desaparecidos, torturados. ¿Cómo lo viven eso? Es algo bastante loco porque uno piensa, con lo que era, lo difícil que era militar en esa época, había gente de nuestra edad que moría por militar, ahora que es tan fácil, que hay un gobierno que lo promulga, ¿cómo no vamos a hacerlo? La Nación, por Nick. Utopías. ¿Qué te pasa que estás con esa cara? Y es que leo el diario y a veces siento que se murieron las ideologías, se murieron las utopías. Ah, no, pero pará. Llegaste como 2 décadas tarde al sepelio. Lo difícil que era militar en esa época, había gente de nuestra edad que moría por militar, ahora que es tan fácil, ¿cómo no vamos a hacerlo? Recuperar esta posibilidad que nos dio Néstor y Cristina. Estamos súper contentas, súper satisfechas, sobre todo que hay una multitud joven increíble, y esto no es casual. Hay una toma de conciencia en el pueblo de que hay que apoyar el recuerdo, la memoria. Viendo este informe, Nick es mucho más joven que Estela de Carlotto. Me voy a referir a una sensación de que la persona de los dos, la más joven, tiene el mundo cerrado, el espíritu seco. Porque para decir, hace 20 años ya se hizo el sepelio de las ideologías, hay que estar en el colmo de lo sombrío, en el colmo de lo agotado. ¿Qué se espera? Se espera ganar un sueldo en La Nación, recibir premios que están destinados a premiar a gente como él. ¿Cuál es el horizonte, la perspectiva, el futuro, el desarrollo que tiene esa conciencia, ese espíritu? Mientras tanto, Estela de Carlotto habla como si tuviera, entre comillas, 20 años. Uno siente que esa persona tiene toda la vida por delante, está pensando en una sociedad más democrática, la madurez. Me emociona mucho ese contraste y me parece que muestra una cosa. La gente joven no se incorpora a la política por ser joven. Se incorpora cuando ve que la política es joven, cuando hay algo que la entusiasma justamente por esa frescura. La recuperación del Nieto 103 sucede justo un día después que los Noble Herrera, incumpliendo un fallo judicial, se negaran a la extracción de sangre que permitiría conocer la verdad. Siempre reiteramos la pregunta clave: si no son hijos apropiados, ¿por qué Ernestina de Noble no permite, o más aún, impulsa el análisis? En TN no hicieron ni una mínima mención al tema, y en la versión digital de Clarín lo tocaron bien chiquito y abajo en su página, en la sección política. Además, ignoraron por completo el método de extracción compulsiva por el cual se restituyó su identidad al Nieto 103, el mismo que bloquea a la dueña de Clarín y sus abogados. El ninguneo de hoy contrasta con aquella emotividad. Me preguntaron qué era lo que yo más quería en el mundo. Encontrar a mi nieto. Es la historia de un nieto. Es la historia de una familia recuperada. Y es nuestra historia. El largo camino de la verdad. Es un aliento, es una esperanza para todos los que desde hace tantos años vienen luchando por la verdad y por la justicia. Todavía faltan muchos, pero la búsqueda nunca va a terminar. Muchos chicos argentinos todavía no saben quiénes son. Muchos chicos argentinos viven con sus apropiadores. Y el reencuentro de cada uno de esos chicos con su identidad y con su familia verdadera es una de las grandes cuentas pendientes que tiene nuestra sociedad. Dicen que todos los chicos apropiados intuyen que lo son. Lo intuyen, pero tienen miedos, tienen dudas. Que sepan todos los que tienen miedos que después de conocer la identidad, todos los nietos hoy son chicos más felices. El 102 también se negó y ahora es un chico feliz que transita por la casa de las abuelas como si fuera su casa y dice gracias y dice que es feliz. Le va a pasar lo mismo a ella. Después de conocer la identidad, todos los nietos hoy son chicos más felices. Es un rechazo momentáneo porque aceptó sin ningún reparo lo que le dijo el juez, la extracción de sangre obligatoria. Bueno, muy bien. Un chiquito antes de empezar, algo a favor de Nick. Es muy probable que el chiste no sea de él.
sabiendo cómo Nick maneja sus chistes, por ahí lo sacó de otro lado. Ah, ok. Porque ya tuvo como otra Esto experiencia. en el humor, en el mundo de los humoristas, por lo menos es bastante conocido. Creo que es de Fukuyama el chiste. Claro, claro, de Francis Fukuyama. Exactamente. A ver, ministro, ¿qué le pareció? No, me pareció como que había dos ejes en el informe de recién. Por un lado, todo lo que decía Estela, en realidad es la cara visible de algo mucho más profundo, es que el grupo Clarín intenta... El gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner, no hay una sola medida por la que todos y cada uno de sus funcionarios no tengan que sentirse orgullosos. Y esto me parece una cuestión muy importante. Y el otro eje, el eje de juventud no juventud. Parece que la juventud tiene que ver con un estado de ánimo de los tiempos, que sin duda también lo empezó Néstor Kirchner, que fue un gran joven. Cuando él fue en Mar del Plata a parar el ALCA, porque ahora se habla del viento, si es de cola o de frente, ahí no había viento de cola, ahí estaban tratando de armar un mercado común en el cual todos nosotros íbamos a ser víctimas de las necesidades de los países centrales. Y fue un acto de juventud atreverse a decir que no, que Argentina podía pensar sus cuestiones de su manera, así como fue un acto de juventud cuando la Presidenta de la Nación encaró el tema de las AFJP, el de la asignación universal por hijos, o el tema de la ley de medios, o el tema del matrimonio igualitario. Entonces me parece que está buenísimo que se hayan incorporado gran cantidad de jóvenes a la política, pero también hay muchos jóvenes viejos. Y me parece que tenemos que pensarlo en estos términos, ¿no? Yo creo que son jóvenes quienes se atreven a tratar de modificar las realidades que nos ofenden. Y en esto Néstor Kirchner y Cristina Kirchner son dos ejemplos y han cambiado los tiempos de Argentina. Doctor Barcesate, ¿no? Lo que acabamos de ver tiene también, yo diría, dos lados. De un lado, el recupero de la identidad, y esto por supuesto merece toda nuestra congratulación, saludar el esfuerzo, la constancia de las abuelas, su lucha incesante, no han claudicado, nunca han bajado bandera. Esto me parece todo un símbolo de la dignidad humana. El otro, que supongo que enlaza mucho a la negativa de la señora Herrera de Noble, es el tema de que la apropiación de bebés de un grupo para trasladarlo a otro es una de las figuras que tipifica el obrar genocida. Así está en la Convención del Genocidio del año 1948, de manera que cuando se produce una función de esclarecimiento en cuanto a atribuir una identidad que estaba encubierta, sojuzgada, aparece el otro segmento. Hay una responsabilidad por ese encubrimiento, esa opacidad que se indujo, y esa responsabilidad es la máxima. Es la del primer crimen que se ha tipificado en el derecho penal internacional, el crimen de genocidio, quizás el más gravoso o que compite desgraciadamente con la desaparición forzada masiva de personas. De modo que uno tiene que entender, pero entender no significa justificar, que quienes están obstaculizando la verdad y la justicia es porque saben que detrás del telón que devele la identidad hay otro telón que se va a correr, que es el del nuevo proceso por una responsabilidad genocida. Y recuerdo también que la Convención del Genocidio va para autores, partícipes y encubridores, y que nadie diga, no, yo no sabía, o yo no pude, no. Va para todos y es la misma responsabilidad. Eso le quería preguntar, porque en este caso no está claro si hay una responsabilidad concreta de parte de los padres en la noción de una apropiación. Está claro que fue un juez el que da la adopción de esta chica y no sé cómo le consulto en ese sentido. ¿Cómo yo lo que veo es que se dice a veces que la conducta posterior de alguien es la mejor forma de interpretar cómo obró, ¿no? Sí. Si alguien no quiere que se esclarezca a través de la prueba de máximo rigor científico, que es la prueba ADN, la identidad, es porque sabe que obró mal, es porque tiene conciencia. Podría haberlo encontrado ahí en la calle y haber dicho, bueno, me quedo con este bebé, hago un trámite de adopción, etcétera. Y en ese caso no tendría nada que ocultar, sería el primero en someterlo a una prueba de ADN.
Pero cuando uno tiene conciencia clara de que esa apropiación no ha transcurrido bajo ningún espacio de habilitación normativa, obviamente es porque ha tenido una participación y es coautor del delito de genocidio, vuelvo a decir. Está claro. Ahora, en este caso particular de la nieta recuperada, cuya identidad se logró precisar ayer, está denunciado también al juez, porque es el mismo juez que intervino en un caso anterior, también en Santa Fe, donde era evidente que la criatura había nacido en cautiverio de la madre y el juez la entregó en adopción como si hubiese sido un bebé abandonado en una casa cuna sin hacer ningún tipo de averiguación. Es decir, que es un caso en el que por segunda vez el mismo juez es denunciado por la connivencia con el aparato represivo. A ver, Luis. No, en principio celebrar, como decía el doctor, cada aparición es un soplo de vida y recoge además un espinel de muchos años de búsqueda y de constancia. Y por otro lado, no agregar mucho más, sino que por suerte tenemos a María Laura Santillán, que nos da a entender que la intuición es lo fundamental en todo esto, así que me imagino que los nietos todavía no habrán intuido, digamos, la situación, los Herrera Noble, así que estaremos esperando ese momento, digamos, la intuición, nada más. ¿Barra? Para César, pensaba en estos casos en que la justicia y la ley están tan separados, ¿no? Estos, digamos, si uno piensa que la ley, los tribunales, los jueces, lo primero que tienen que tratar de encontrar es la verdad de qué están hablando. ¿Cómo podemos tener estos casos donde estos jueces dictan o dan por lo menos estas cautelares que lo que hacen es que no se conozca, obturar la verdad? Es triste la estadística que voy a hacer conocer, pero la pronunció el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De 4.000 casos que se presentan aproximadamente, denuncias ante la Comisión sobre violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, 900 provienen de la Argentina. Hay varios casos y hay buenos abogados, parece. De esos 900 casos, el 90% son sobre violaciones de los derechos humanos cometidos a través de decisiones judiciales. Así que esto demuestra lo temible que es que ahí donde reposa precisamente la defensa de todo derecho, de toda garantía, tal como lo dice la Constitución, sea en ese mismo lugar donde se perpetran las violaciones más graves a los derechos humanos reconocidos regional e internacionalmente. Quedó clarísimo, ¿no? Impresionante el dato. Vamos a cambiar de tema, en este caso pasamos a la alianza de Macri con Maneto. Buenos negocios y un curioso titular, en este caso que tiene que ver con la ministra Garré. Lo vemos. La alianza Mañeto-Macri, la publicidad oficial y el monopolio que pagamos todos. Los hechos dieron la razón a los dichos de Gaby Cerruti de la semana pasada. Hoy el gobierno de la ciudad le acaba de otorgar por licitación, una licitación compleja porque era el único oferente, una licitación para que hagan el sistema de Wi-Fi para las escuelas por $250 millones en 5 años. Las licitaciones más grandes del gobierno de la ciudad y yo todavía estoy mirando cómo puede ser que las netbooks y las notebooks vayan a salir más de lo que salen comprarlas en algunos de los supermercados, digamos, en una licitación de 190.000 netbooks y notebooks del gobierno de la ciudad. Digo, es una empresa. Por lo tanto, tiene que cumplir las leyes como todas las empresas. Digo, yo te estoy diciendo que la empresa Clarín hoy acaba de recibir una licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por $250 millones. Vos contame cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá, el 10 de julio. Diarioregistrado.com. Prensa partidaria. Clarín de campaña. Las tapas como afiches electorales. Con su tapa de hoy, Clarín quiere hacer creer a la ciudadanía que alguien con poder o autoridad intima u ordena a la ministra Garré. Clarín. Intiman a Garré a reponer la custodia de la Policía Federal. Pero solo se trata de una amenaza de Rodríguez Larreta. Usa la semántica para sus propios intereses político-partidarios. Clarín lo advierte recién en la bajada de la nota. El jefe de gabinete porteño dijo que le harán juicio a la ministra de Seguridad si hoy no restablece la vigilancia en hospitales y otros edificios públicos.
Tanto los empleados del Hospital Piñero están encabezando una huelga de 24 horas, reclaman mayores medidas de seguridad. Con respecto al robo, se mintió, se dijo que ocurrió después que sacaron los efectivos de la Policía Federal y no, el robo ocurrió el domingo a la madrugada. Clarín. Robaron en el Piñero y los empleados decidieron parar por falta de seguridad. Sin custodia de la Federal, robaron en el Hospital Piñero. Se mintió, se dijo que ocurrió después que sacaron los efectivos de la Policía Federal y no, el robo ocurrió el domingo a la madrugada. El tema de seguridad pasa por muchas otras cuestiones justamente porque es un tema complejo. Y reducirlo a que si hay policías o no hay policías me parece de una miopía política muy oportunista. Te puedo enumerar un montón de cosas, ruptura de equipos de trabajo, falta de presupuesto, falta de insumos, falta de personal, que han pasado durante estos 4 años y que no se han dicho por los grandes medios. La empresa Clarín acaba de recibir una licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 250 millones de dólares. Vos contame cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá, el 10 de julio. Hoy está en A Dos Voces Mauricio Macri. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo está? Buenas noches. O sea, Mauricio Macri, candidato a presidente. Dígame una virtud de Gabriela Michetti y una virtud de Rodríguez Larreta. O sea, porque los dos son buenos candidatos. ¿Riquelme se tiene que retirar? ¿Riquelme se tiene que retirar? Pero tiene 20, ¿cuántos años tiene? ¿29 años? ¿Lo va a incorporar a los equipos de campaña? No sé, yo no lo escuché. No creo, ¿no? Muy bien, le hará el topollillo en todo caso. Le hará el topollillo en todo caso. Bueno, cómo no, el topollillo arrastra votos. La empresa Clarín acaba de recibir una licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 250 millones de dólares. Vos contame cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá, el 10 de julio. Buenas noches. ¿Y qué va a pasar con la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires? Buenas noches. La empresa Clarín acaba de recibir una licitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 250 millones de dólares. Vos contame cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá, el 10 de julio. Bueno, y la decisión polémica, ¿no?, del gobierno nacional a través de la ministra de Seguridad, Nilda Garret, de quitar los adicionales de la Policía Federal a edificios de la ciudad de Buenos Aires. Sí, tenemos justamente para consultarlo sobre este tema al jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Ustedes creen que esto va a traer más inseguridad? Vos contame cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá, el 10 de julio. Aquí estamos, Guillermo, junto a Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, en el lanzamiento de la campaña de vacunación, pero con otros temas de por medio también, Mauricio Macri, porque está el tema de la Policía Federal de por medio y todo lo que ha dejado esta decisión del gobierno. Sí, estamos todos sorprendidos. Bueno, vamos a ampliar esta información, pero ahora hablando con el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, ¿cómo le va? Vos contame cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá, el 10 de julio. Vamos a hablar con Mauricio Macri, el jefe de gobierno. Macri, buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cuál sería la solución en este caso? ¿Qué es exactamente lo que más les molesta? ¿No haber sido consultados? ¿Que la medida no les parece efectiva? Vos contame cómo voy a suponer yo que esa empresa y que ese diario va a cubrir la campaña de acá, el 10 de julio. Bueno, muchas gracias. Un placer, como siempre. Otro tema. La acérrima militancia macrista del monopolio impide a su audiencia enterarse, por ejemplo, de los nuevos fallos que condenan a Macri y del papelón Veo Veo. Página 12. El derecho a la alimentación gourmet. La nueva página web del Consejo de Derechos del Niño fue subida el miércoles. Proponía a los chicos desayunar fresas en su cereal, comer zanahorias bebé, reemplazar leche por queso cheddar, jugar al béisbol y asistir a los espectáculos más caros. Ayer fue desactivada. Los textos eran en realidad un copy-paste del sitio web de una fundación sobre salud de Estados Unidos. Lo que se había copiado y subido a la página oficial del gobierno porteño, sin citar fuente alguna, era la pésima versión en español de esos contenidos. Página norteamericana Kids Health. O sea, la salud de los niños. En el desayuno, media taza 113 gramos a cerca de 4 grandes de fresas en su cereal. No a todos les gusta el béisbol o el fútbol. Tal vez te apasionen el karate, el kickball o el baile. Yo trabajé en el San Martín y que depende también, hay que explicar de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la gente
gente que conozco hace mucho en el San Martín. ¿Y en el San Martín cómo está la gestión? Es desastrosa, digamos, lo que te dicen es la peor gestión de la ciudad que ha padecido el teatro. El año o sea, pasado... que están muy sorprendidos de que haya llegado hasta ese punto. Hay un par de pisos del San Martín que no funcionan porque no llegan las partidas, cosas así que ellos dicen, pero a tanto. Por último, en el tema de la policía que están armando Mañeto y Macri, 3 de los principales líderes del PRO caen en flagrantes contradicciones que Clarín, por supuesto, no refleja. Rodríguez Larreta, ¿qué hay de la deuda que está reclamando, que ha dicho la ministra Garré, hay por parte del gobierno de la ciudad? Hay discrepancias también respecto de las cifras de esa deuda. No, pero no hay una deuda. Creo que esto se paga a 30 días, 45 días de la factura. Ya se pagó el mes de enero, estamos al día. No es un problema de plata. Pero ellos pagan, ustedes no. Nosotros pagamos. Nosotros pagamos una gran cantidad de dinero. Pero deben. Los puntos, sí, hay una deuda. No, pero no hay una deuda. Estamos al día. Sí, hay una deuda. La verdad es que enero y febrero no se pagó y es el principal atraso. Creo que esto se paga a 30 días, 45 días de la factura. Ya se pagó el mes de enero. Enero y febrero no se pagó y es el principal atraso porque teníamos un problema que no se aprobó el presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos pagando. Pero la deben. No, se debe lo que se debía cuando llegamos, un par de meses, que es el atraso que lleva la facturación, ¿Son 30 millones eso? Exactamente. Primero que nos estamos poniendo al día, hubo un reclamo no de 30 millones, sino de 20 millones. ¿Son 30 millones eso? Exactamente. No, pero no hay una deuda. Estamos al día. No es un problema de plata. Hubo un reclamo no de 30 millones, sino de 20 millones. ¿Son 30 millones eso? Exactamente. Esto ha sido una operación de prensa que ha buscado victimizar al gobierno de la ciudad y no es tal. Digamos, el día de ayer dijeron que no tenían ninguna deuda, hoy ya reconocen 20 millones de pesos. Digo, si seguimos por la tarde o el día de mañana van a reconocer el número preciso, pero está todo documentado, así que no hay ningún problema. Bueno, muy bien. A ver, ministro, ¿qué piensa de esto que se desató acá en la ciudad de Buenos Aires con Policía Federal, Metropolitana, Macri? Bueno, marca que el gobierno de la ciudad ha generado un cuerpo policial, la Policía Metropolitana, como un efecto de marketing, pero no tiene conducción política, no tiene tareas, entonces nunca puede hacer nada, no puede hacer desalojos, no puede cuidar la seguridad en el parque indoamericano y tampoco puede cuidar a la familia Macri, porque para eso usan a la Policía Federal, no solo para él, sino para una de sus ex compañeras, ex esposas. Entonces, esto marca a las claras que ni siquiera ellos creen en el cuerpo policial que han tratado de conformar, que es solo para el marketing, pero es impresionante, ¿no? Porque ya ni el marketing les preocupa, se ve que las ganas de no trabajar son más fuertes que todo, entonces el copy-paste ese que veíamos es impresionante. De todas formas... El del cereal y las zanahorias bebé y todo eso. Y el del béisbol y demás. A menos que podría ser también que ellos quisieran hacer una gran penetración cultural en la ciudad de Buenos Aires y cambiar los hábitos alimentarios, los deportes y las cosas. No lo veo. Pero cultural no creo que quieran hacer nada. Nada, ¿no? Igual está bueno el convenio que hicieron con el Grupo Clarín, porque no solo les da cobertura mediática, sino que también le hace multiple choice. O sea, cada vez que le preguntan algo, le dan las respuestas para que Macri pueda elegir entre alguna de ellas y no haga un esfuerzo en pensar algo. Luis, recién Fernán Mirás estaba hablando, de hecho ayer creo que fue, que habló en Duro de Domar sobre la situación en el Teatro San Martín. Vos estás por estrenar una obra como protagonista ahora en el Teatro Alvear, que forma parte del Complejo San Martín. ¿Cuál es la situación allí? Deplorable. Y además hacen tiempo, desde hace muchos años, para producir un vaciamiento absoluto de lo que es el teatro, que el Complejo San Martín lo componen 5 salas. También le pasa esto a los centros culturales barriales, le pasó esto al Canal Ciudad de Buenos Aires, también le pasó a todo lo que tenga que ver, lo que contacte justamente con la cultura, no, más allá de algunas cosas que son mucho más marketineras, como por ejemplo es el Bafisi, donde ahí sí pueden contar con el apoyo del gobierno. Pero lo demás es lamentable porque dicen que firman contratos que no firman. Nosotros estamos hace 2 meses y medio sin cobrar.
nosotros también es una responsabilidad, una irresponsabilidad que decidimos cortar ya definitivamente con esto de que se había normalizado la idea de que uno entraba y recién a los 2 meses cobraba. No habíamos aceptado esto porque a nosotros nos gusta ensayar, trabajar, actuar, somos más religiosos que los religiosos, pero después nos damos cuenta que no tenemos, que no vivimos del aire y no tenemos el efectivo necesario y además la dignidad en relación a lo laboral. En ese sentido me parece que culturalmente siguen una línea constante y coherente, digamos. Están tratando, como el año pasado hicieron la fiesta, alquilaron en San Martín para una fiesta privada por $80.000, que el director saliente en ese momento, Kiyo Staif, lo aceptó para poder ponerle tinta a las fotocopiadoras, porque el estado que hay ahí es lamentable, es como 6 meses antes de la caída de la Unión Soviética, digamos. Techos que se caen, técnicos que no les pagan, entonces por ahí no trabajan. Es como algo que solamente lo sostenemos con la materia, que es la actuación. Pero bueno, estamos en eso, como para poder reclamar definitivamente mejores condiciones laborales. Sobre todo porque no hay, perdón, una cosa más, no hay desde la Asociación de Actores la posibilidad del reclamo porque no hay un convenio laboral. Nosotros estamos contratados por la municipalidad, entonces lo que hacemos es facturar como autónomos, no cobramos por actores, que es lo que hacemos normalmente con cualquier trabajo. Entonces ese convenio, que viene actores tratando de pedir que se produzca ese convenio, lo vienen pateando hace años. Pero bueno. Lo vamos a cambiar. Lo vamos a cambiar. Claro. A ver, Sandra, sí. Sí, a mí me llamó la atención en el informe la nota que salió en Visión 7 sobre la protesta en el Hospital Piñero, porque vi la misma protesta en otros canales y parecía otra protesta, parecía una protesta dirigida a la medida que tomó la ministra de Seguridad, y lo que veíamos ahí en realidad era otra naturaleza de protesta, incluso lo del robo también, la información fue completamente manipulada, parecía que se habían ido los agentes de la Federal y entraron chorros 2 minutos después. Hoy también escuché en una nota que decían que había en el Piñero un patrullero de la Metropolitana con 2 agentes, pero que no sabían ni qué hospital era. Sí, que pasaban y miraban así, ¿no? Que no sabían ni siquiera el nombre del hospital. Entonces también me da la sensación de que la malicia llega hasta tal punto que hasta quieren que salga que le salga todo mal a la Metropolitana, que fracase ellos mismos, que fracase la Metropolitana para que se note que hay inseguridad, ¿no? Para que dejen de ser espacios públicos y los privaticen de una buena vez, porque se quejan de que no hay policía en los espacios públicos y ellos no saben lo que es lo público, digamos, y una cosita más en relación al tema, al título de Clarín, intiman, agarré, ¿no? Y finalmente Larreta, que recién nos enteramos por vos que existe la Larreta ahora. No está en conformación. Está en conformación la Larreta, bueno. Pero el verbo intiman, digamos, el que no se pone a leer la bajada, va de suyo que es alguien, digamos, que es la justicia la que intima, ¿no? Uno está acostumbrado a que ese verbo se utilice cuando hay alguna vinculación con la justicia, que yo sepa, Larreta no. A ver, ministro, que le había quedado algo. No, esto que señala Sandra, cuando hablas con algunos periodistas te lo dicen, ¿no? Y bueno, ¿qué querés? Nosotros hacemos la nota pero nos cambian el título. Y es una cuestión grave, porque las ediciones de los títulos generalmente desvirtúan o son muy distintas a lo que dice la nota después. Pero igual como corolario de lo que escuchamos en el informe, la verdad es que son unos chantas. Son unos chantas, porque venir con el argumento del presupuesto, imagínate si la presidenta o nosotros dijéramos, no, la oposición no nos votó el presupuesto, entonces se paró el país. Son muy chantas. A ver, doctor César. Yo encuentro un estrecho paralelismo entre el gobierno Macri y Clarín. A los dos les gustan las ficciones, por lo que veo, ¿no? Es decir, se dice en la teoría de los lenguajes que hay una ficción cuando se emite un enunciado que no se corresponde a un hecho existente. Este es un claro ejemplo, ese título, de que se emitió un enunciado que no se corresponde con un hecho existente. Pero el gobierno de Macri es rico en esto, porque la policía es casi ficcional, la metropolitana, ¿no? Es como si, ¿no? Pero no existe, pero es como si. En definitiva, fíjense que la figura mayor delictiva que le está asignada, que es la de la usurpación, por lo cual tendrían perfectamente la competencia en el tema del predio indoamericano, en esto no. Custodiar los edificios sería una función, pero arquetípica de una policía metropolitana, tampoco.
¿Habrá alguna actividad que cumplan, además de soñar con pistolas Taser o alguna de esas cosas? Yo creo que hay una sola función que cumplen, la de cobrar multas, la de facturar multas. Es decir, tiene una función impositiva antes que una función de custodia de la seguridad, ¿no? Pero debe ser por eso de que los bienes son más importantes que las personas. Entonces dan esta prueba de que efectivamente así es. Y ya que me permiten un último parangón, cuando Videla redacta las famosas directivas de la lucha antisubversiva, octubre del 75, comienza diciendo que la finalidad de esta lucha es preservar, primero, la seguridad de los bienes. Fíjense qué definición ideológica. Han tenido un buen discípulo acá, por lo visto, que lo que le preocupa es recaudar, pero no invertir en la custodia de lo público, ni la escuela, ni la salud, ni el alimento, ni nada. Lo que le interesa es recaudar. Orlando. Sí, primero quiero elogiar algo que generalmente me gusta a los periodistas que por lo menos resumen en pocas palabras un concepto, el caso de Moca, ¿no? Creo que todos coincidimos que es muy interesante, sí. Fue muy interesante. No es casual que es un politólogo y además es un docente de la materia, ¿no? Vale la pena repetirlo cada tanto porque es una síntesis. Lo otro que quería hablar de este tema de del cambio de guardia. Yo diría que los títulos en general, el periodismo tituló: la Policía Federal dejará de custodiar los edificios públicos. De inmediato, la demagogia, ¿dónde pone la seguridad? En las escuelas, en los niños. Ese es el caldo de cultivo de la indignación de parte de la sociedad. La lectura específica sería: se trata, esto es mi criterio por supuesto, se trata de un reemplazo. Claro. La custodia que se llamaba federal ahora se va a llamar metropolitana. No es que se desplazó a la policía y se dejó inermes a los institutos y a los edificios. Esta sería la lectura. Pero viendo lo que ustedes están opinando, Vudú, Barsesat y todos los que están acá, de que en realidad la policía metropolitana es inútil, o es realmente inerme por vocación de inermidad, por usar un neologismo que no es correcto, uno piensa, pero entonces no es temeraria la reacción del gobierno colocando a la sociedad frente a la impotencia de una policía que no existe. Esta sería una pregunta que yo me hago, tengo derecho a hacerla. ¿Fue explicado bien el tema a la sociedad para que no se asuste? ¿Cuáles son los plazos en los que va a ocurrir ese desplazamiento de la custodia? ¿O de inmediato la custodia cesa y todos los templos judíos, los templos maometanos, los templos que fuera, quedan, digamos, desprovistos de esa protección? Entonces, todas estas son preguntas que creo que debería explicar gente del gobierno nacional, que es el que va a tomar la medida. Y como ironía final digo, los porteños no quieren ser autónomos. Bueno, tomen, ahora pueden ser autónomos. Parece que no quieren ser autónomos. Esta es otra de las cosas. Nora, cortito, por favor. No, a mí me impresiona realmente la precariedad y la mentira de parte de los funcionarios PRO con respecto a las deudas que mantienen con la nación. Porque, sinceramente, no hace falta más que escucharlos a ellos, ¿no? Macri dice 30 millones. Ritondo dice, sí, les debemos varios. Y Rodríguez Larreta, que es José Negación, porque nunca hay problema, nunca debemos nada, nunca está todo bárbaro, queda en offside frente a lo que dice su jefe y su líder carismático. Entonces, la verdad, ¿a quién le cree uno? ¿No? En PRO. No se creen entre ellos. No, es muy raro. Por eso se espiaban. No apareció Michetti. Faltó. Muy bien, vamos a cambiar de tema. En este caso vamos a hablar de la situación de Cablevisión. Ustedes saben que Cablevisión tendría que devolver desde el mes de enero lo que cobró de más de acuerdo a lo que dictaminó la Secretaría de Comercio Interior. Está obviamente el Ministro de Economía, que vamos a hablar de este tema, pero ¿saben qué? Medida cautelar por ahora. Lo vemos. El juez clarinista que le dio miles de millones a Clarín en perjuicio de la gente. No cree, como hoy cree nuestra Presidenta y queremos muchos argentinos, que las medidas cautelares son medidas que favorecen a las corporaciones y no al conjunto de los argentinos. Diarioregistrado.com. Cablevisión y la cautelar que llegó justo a tiempo.
Hoy se conoció la resolución del juez federal cordobés Ricardo Bustos Fierro, quien otorga una medida cautelar al Grupo Clarín y deja sin efecto la resolución 36/2011 de la Secretaría de Comercio, la cual determina el cobro de un abono básico de 109 pesos entre los meses de enero y abril, y la restitución a sus usuarios de las sumas cobradas de más durante el primer trimestre de este año. 109 hasta 47 da una diferencia tal que en un mes son 120 millones de pesos. En un año, lo que Clarín le saca, lo que le roba a la gente son 1.440 millones de pesos. Que las medidas cautelares son medidas que favorecen a las corporaciones y no al conjunto de los argentinos. Ha decidido un juez, Bustos Fierro, uno de esos jueces más bien lamentables que hay, es el que habilitó la reelección de Menem, por ejemplo, ha dictaminado una medida cautelar a favor de Cablevisión para que se mantenga el aumento hasta 147 pesos. Quiero decir lo siguiente, la UBA ya ha analizado que 109 pesos es un robo, después saltaron a 147 pesos. Ahí les dijeron, tienen que devolver la plata y volver a 109 pesos. ¿Qué lo van a hacer? Pero se ríen de la justicia y de las decisiones de ninguna manera. Canal 3 y TN es un estado paralelo al Estado argentino, donde hay leyes propias y donde es un bolsón de ilegalidad. Para que quede claro que es una maniobra, la firma Multicanal corrió la fecha de vencimiento al 13 de este mes a través de una circular que está llegando a los usuarios, porque ellos sabían que se venía esta cautelar, o sea, ya la tenían arreglada. Y la prueba de esto es que están haciendo una circular para correr la fecha. ¿Para qué? Para no emitir dos facturas, porque sabían que esto no lo podían hacer. Que se termine este juego de la justicia cautelar, que es una verdadera vergüenza. Justicia cautelar sobre medidas cautelares que después no resuelve nunca nadie y sirven para trabar el funcionamiento normal de la institucionalidad del Estado. Canal 3 y TN es un estado paralelo al Estado argentino. Parecería que a algunos jueces de la capital les da más vergüenza que a otros que están más lejos, porque lo de la ley de medios también fue Mendoza. Fue en Mendoza. La justicia suspendió la vigencia de la ley de medios audiovisuales que dictó la justicia mendocina por irregularidades en la sanción de la ley. Página 12, lunes 21 de diciembre de 2009. En los pagos del vicepresidente, otro fallo contra la ley de medios. La jueza Olga Pura de Arrabal dispuso la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al aceptar la presentación realizada por el diputado nacional Enrique Tomás, militante del peronismo disidente y aliado de Julio Cobo. Parecería que a algunos jueces de la capital les da más vergüenza que a otros que están más lejos, porque lo de la ley de medios también fue Mendoza. Fue en Mendoza. 109 hasta 47 da una diferencia tal que en un mes son 120 millones de pesos. En un año, lo que Clarín le saca, lo que le roba a la gente son 1.440 millones de pesos. Que las medidas cautelares son medidas que favorecen a las corporaciones y no al conjunto de los argentinos. Bueno, a ver, ministro, ¿qué le pareció el informe en principio? Ya me imagino lo que opina sobre la medida cautelar. El informe está bueno, lo que está malo es lo que pasa. Acá, fíjense, Clarín agita por un lado el tema de la suba de precios, de la inflación. ¿Quién sube los precios? Ellos. Más de un 40% de aumento. ¿Para qué? Para quedarse con la plata de la gente, para sacarle la plata a la gente, realmente para empeorar la distribución del ingreso y para apropiarse ellos de la plata de las familias argentinas a través del uso de un servicio monopólico que además aparece encubierto por el diario Clarín después, porque el aumento de 40% de Cablevisión no sale en ningún lado. Entonces, por eso es que se agita tanto el tema de la inflación, porque atrás de ese tema están aquellos que pueden subir los precios, subiéndolos en detrimento de la gente. ¿Y por qué pueden hacer esto? Porque hay parte de la justicia que funciona de una forma pésima. Este tema de las cautelares, en realidad el nombre parecería que es algo bueno, de cuidar a alguien. Bueno, cuidan a los monopolios, cuidan a Clarín. Y fíjense, no tenemos el tema de Mendoza con la aplicación de la ley de medios, de los plazos para la aplicación de la desinversión. Tenemos ahora en una resolución que dictamos para fijar el precio del cable. Pero también tenemos el caso del edificio que ocupa Clarín abajo de la autopista. También tenemos el caso de la antena de retransmisión de Clarín. Es decir,
Ellos han estado acostumbrados a hacer uso de la política, a dictar las normas en los estudios jurídicos de sus abogados, enviarlas por fax y que funcionarios las firmen. ¿Y por qué se da esta cosa de los jueces de provincias, digamos, un juez que está en una provincia como Córdoba? No, van probando, porque una resolución como esta, que es la resolución 50 de la Secretaría de Comercio, el año pasado habían intentado ir contra ella y le fue mal en juzgados federales de la capital. Entonces ahora encontraron a Augusto Fierro, que lo tendrían detectado por el tema Menem, vayan a saber. Es de fierro. Y nos pegaron con el fierro a todos los argentinos. Porque la verdad que este tema de subir 40% un servicio... Y el otro punto es este, ¿no? Que ellos, es como en el caso del otro día, de la salida del diario Clarín, que podían haberla hecho si quisieron, y parece que van tratando de preconfigurar una prueba que después explota mediáticamente. En esto lo mismo. Los tipos sabían que iban a obtener esta cautelar, entonces la facturación la difirieron para no tener que emitir una factura 109 y después un diferencial. De todas formas, yo le digo a la aprobación, no les paguen. No les paguen porque tienen que hacerse eco de una resolución emanada del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Comercio, que fija el precio de 109, que no permite además que se cambie la calidad de los servicios, y nosotros vamos a ir en la justicia a obtener justicia, porque estas cautelares no son justicia, sino que simplemente son que en el mundo de la Argentina hay algunos que tienen una justicia, Clarín, en detrimento de la población. Ahora, supongamos que se cae esta cautelar finalmente en alguna buena instancia de la justicia. La guita la van a tener que devolver lo mismo. Claramente, claramente. O sea que pueden ser 1.440 o mucho más millones, depende cuánto tiempo dure la cautelar. Sí, pero fíjate, con este precio, ellos te están cobrando 18 meses en un año. Te roban 6 meses. Porque si el precio es 109, te están robando 6 meses en un año. Y ahí está cómo lograron configurar este monopolio, con papel prensa, utilizando edificios que no pagaron, cobrando los servicios más de lo que valen, ocultando la realidad, porque la otra cara de esto es lo que cómo están intentando armar una oposición que no pueden. Entonces ya son todas medidas desesperadas. ¿Y el resto de las distribuidoras de cable están cobrando de acuerdo a la ley? Están funcionando acorde a la resolución. A ver, Eduardo. Yo veo que hay una conducta en este sentido muy coherente, lamentablemente coherente, del grupo Clarín. En materia del secuestro de la identidad de los hijos, se niegan a la justicia. En materia de la ley de medios audiovisuales, se niegan a la justicia e hicieron una especie de forum shopping, es decir, tiraron 40, 50 demandas a ver dónde encontraban un juez adicto para favorecerse con estas medidas cautelares que han sido desnaturalizadas, efectivamente, han sido totalmente desnaturalizadas. No es lo que dice el Código de Procedimiento. Y han perdido muchas, pero cuando invocan una, provocan esta conmoción y además le dan la publicidad y demuestra que ellos tenían razón, etcétera. Aunque después lo que ciertamente ocurre es que abandonan el juicio, por lo único que les interesa es la medida cautelar. Una vez que han obtenido eso, ya el juicio no les interesa, no lo impulsan, lo dejan caer, etcétera. De modo que son un poder dentro del Estado, una especie de república dentro de la república, y esto creo que ofende a las instituciones, ¿no? Creo que necesitamos efectivamente preservar el principio de igualdad ante la ley y no reconocer esta prepotencia y hegemonía en función de la potencialidad económica del medio, ¿no? Luis, ¿algo parecido? No, me parece que se comprueba todo el tiempo que en el territorio de la justicia hay una termita devoradora que va carcomiendo por dentro y que en ese sentido me parece que son buenos tiempos los que soplan, porque eso mismo se está, por lo menos está mandando su gran tufo, digamos, de lo podrido. De ahí al cambio todavía van a seguir manteniendo con medidas cautelares, están haciendo tiempo, esa es la sensación que se tiene. Por otro lado, estamos a merced de ese gobierno paralelo, digamos, que hay, que es temerario, no sé. Vamos a un corte, señores, ya volvemos. Siempre es el mismo engaño que te tiene adormecido y no encuentro más palabras que despierten tus sentidos, y siempre está más lejos de lo que buscas.